amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Son numerosas las enfermedades que incluyen al dolor como uno de sus síntomas, pero en algunos casos este puede ser intenso y lo más importante. Esta tarde conversaremos sobre el cólico nefrítico. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, ¿qué es un cólico nefrítico? Bueno, un cólico nefrítico es un cuadro agudo de dolor intenso, intermitente, que aparece como resultado del impacto de agregados de sustancias sólidas, casi siempre cálculos o litiasis renales, en alguna de las porciones de las vías excretoras urinarias. Los clásicos de la medicina consideran el cólico nefrítico como uno de los cuadros dolorosos más intensos al que el médico se enfrenta en la práctica cotidiana. O sea, es un cuadro verdaderamente intenso de dolor. Eso es, en primer lugar. Lo padece, según cálculos que se han hecho, cerca del 5% de la humanidad y es mucho más frecuente en los hombres por encima de los 20 años. Doctor, de manera concreta, ¿por qué es que se produce un cólico nefrítico? Para que se produzca un cólico nefrítico es necesario que un agregado de materia sólida, de consistencia adecuada, que casi siempre, como decíamos al inicio, es un cálculo de origen renal, impacte en las vías excretoras urinarias descendentes, en este caso casi siempre en los uréteres. En el 90% de los casos, estos cálculos se forman con oxalato de calcio, pero también el ácido úrico forma cristales que facilitan la constitución de los cálculos que migran desde el riñón hacia la vejiga y pueden quedar impactados en alguna parte de los uréteres. No tiene que ocurrir una obstrucción total del uréter para que se produzca un cólico nefrítico, o sea, obstrucciones parciales también pueden generar este tipo de síntomas. Además, en estos casos los uréteres sufren contracciones o espasmos que alternan con dilataciones y eso es lo que genera el dolor incesante del cólico nefrítico. O sea que esa es la manera en que este proceso se produce en el organismo. Doctor, ¿y cuáles son las características clínicas de un cólico de este tipo? Bueno, en general todos los dolores a tipo cólico tienen características comunes, sobre todo que son intermitentes, muy intensos y que no se alivian con el reposo. O sea, el paciente trata de moverse continuamente en busca de una posición de alivio. En esencia, todo tipo de cólico se produce por contracciones o espasmos de vísceras huecas y existen varios tipos de cólicos, como el cólico intestinal, el cólico hepático o biliar y obviamente el cólico que estamos tratando esta tarde, que es el cólico nefrítico. El dolor en el cólico nefrítico ocurre muchas veces de forma súbita, inesperada, incluso en personas sin ningún antecedente o aparentemente sanas. Es un dolor intenso que se inicia en la zona baja de la espalda, rápidamente pasa a la pelvis, afecta la cara interna del muslo, incluso puede afectar a uno de los testículos en el caso de los hombres y se mantiene en una fase de alivio, agravamiento, alivio e intensificación. O sea que son las características más frecuentes de este tipo de enfermedad. O sea que son características bastante típicas que pueden ayudar al médico a ubicar el diagnóstico de esta dolencia. Profesor, ¿y se puede confundir el cólico nefrítico con otros procesos dolorosos? El diagnóstico diferencial del cólico nefrítico es muy importante en la medicina de urgencia, teniendo en cuenta que hay procesos dolorosos que pueden llegar a confundirse con esta enfermedad. Generalmente, el cólico nefrítico no es una dolencia difícil de diagnosticar cuando las características son las apropiadas
o cuando ya hay antecedentes de que la persona padece de estos eventos. Entre las dolencias de urgencia que debemos diferenciar de un cólico nefrítico tenemos algunas muy importantes, como las apendicitis agudas, el cólico hepático o biliar, las pancreatitis agudas, que son enfermedades muy peligrosas, los procesos de disección de la aorta, o sea, aneurismas aórticos en fase de disección, e incluso las complicaciones de enfermedades como las úlceras pépticas gastrodenales, cuando están en vías de complicarse, pueden generar dolores intensos que hay que reconocer y diferenciar del cólico nefrítico. Profesor, y entonces, ¿cómo es que se confirma el diagnóstico de un cólico nefrítico? Como te decía anteriormente, Neivi, hay ocasiones en que el diagnóstico del cólico nefrítico es fácil, porque hay antecedentes, porque los síntomas son demasiado evidentes y prácticamente no hay ninguna duda. Pero cuando existen estas dudas, el médico dispone de algunos estudios, de algunas investigaciones que pueden dar luz sobre la presencia, sobre todo, de cálculos renales impactados y que pueden demostrar el origen del cólico nefrítico. Entre estos estudios tenemos los ultrasonidos de urgencia, tenemos los urogramas descendentes, que son estudios contrastados de las vías urinarias, y también existen otros estudios, como por ejemplo los parciales de orina, donde con frecuencia en el curso de un cólico nefrítico se aprecian cantidades variables de sangre en la muestra de orina. O sea que son elementos diagnósticos que nos ayudan a confirmar la presencia de un cólico nefrítico. Doctor, ¿y cuál es la conducta médica a seguir frente a un cólico nefrítico ya diagnosticado? La conducta médica frente a un cólico nefrítico se divide en dos partes. La primera, la más importante, es el alivio del dolor, o sea, el manejo del evento agudo de esta enfermedad, que se hace a expensas del uso de analgésicos de potencia variable, algunos por vía intramuscular, como la dipirona, por ejemplo, o por vía endovenosa, como el espasmo forte. Son medicamentos que relajan los uréteres y que a la vez reducen el dolor. Ese es el abordaje del evento agudo. También se utilizan venoclisis o hidrataciones por vía endovenosa para facilitar el alivio de este cuadro. Ahora bien, el tratamiento de la causa que produce el cólico nefrítico, que casi siempre es un cálculo, tiene otras vías. Se puede utilizar la vía quirúrgica, o sea, extraer el cálculo ya una vez localizado por vía quirúrgica, y también existe la llamada litotricia extracorpórea, que es una técnica avanzada para destruir desde afuera algunos tipos de cálculos con algunas dimensiones que pueden pulverizarse con estas ondas de choque de la litotricia extracorpórea. O sea que son diversos procedimientos para aliviar el dolor en el caso del cuadro agudo o para erradicar las causas que generan los cólicos nefríticos. Doctor, ¿y puede prevenirse de alguna manera el cólico nefrítico? Bueno, Neiva, es interesante tu pregunta. La profilaxis, la prevención de los ataques agudos de cólico nefrítico no es generalmente posible, porque son eventos impredecibles que ocurren de una manera que no avisa, o sea que no hay manera de saber cuándo va a dar el cólico nefrítico. Lo que sí se puede es incidir en la prevención de aquellas lesiones que facilitan los cálculos nefríticos, o sea, prevenir la formación de los cálculos renales, que son los materiales de agregado sólido que facilitan la aparición del cólico, y por eso es importante tenerlo presente. Vamos a ver en pantalla aquellas situaciones que aumentan la frecuencia de los cálculos renales y que debemos evitar para contrarrestar la aparición de un cólico nefrítico. Factores que deben evitarse para prevenir el cólico nefrítico: falta de tratamiento de los cálculos renales existentes, consumo frecuente de leche y sus derivados, consumo frecuente de alimentos de origen animal ricos en ácido úrico, consumo frecuente de alimentos endulzados, salados y bebidas alcohólicas, y finalmente la ingestión de poca agua en el transcurso del día. Doctor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney.
Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.